Su hermana se rió, diciendo que me derrumbaría. Firmé los papeles sin dudar, y luego le entregué una caja envuelta. La sonrisa desapareció de su rostro cuando vio lo que había adentro, la prueba de que yo lo sabía todo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. 5 días para Navidad. El aire en nuestra casa de San Pedro Garza García debería oler a pino y a buñuelos, a canela y a ponche. Debería sentirse cálido, lleno de esa anticipación perezosa y feliz que precede a las fiestas. Pero en mi casa, el aire era delgado y frío, tan tenso que parecía a punto de quebrarse con un sonido cristalino. Yo, Leandro, a mis 48 años, me encontraba de pie en el pasillo, inmóvil como una estatua de sal, escuchando. No era mi intención espiar, simplemente iba a la cocina por un vaso de agua, pero las voces que flotaban desde la sala me detuvieron en seco. Eran las voces de mi esposa, Valeria, y su hermana menor, Renata. La voz de Renata era un siseo burlón, cargado de un veneno que conocía demasiado bien. ¿Crees que llore? Hubo una pausa, y luego la risa de Valeria. No era una risa alegre. Era fría, cortante, un sonido pulido y metálico como el filo de una navaja. Llorar es poco, dijo, saboreando cada sílaba. Se va a arrastrar cuando se dé cuenta de que se irá sin un solo peso. Te apuesto $1000 a que su cara será un poema. $1000. Mi humillación, mi futuro destrozo, era el tema de una apuesta casual entre hermanas. El vaso de agua en mi mano comenzó a temblar, un movimiento minúsculo que se sentía como un terremoto en la quietud de mi cuerpo. El agua se agitó, un pequeño vórtice en un universo de cristal. No era la idea del divorcio lo que me paralizaba. En algún rincón oscuro de mi mente, sabía que este final era inevitable, tan inevitable como la noche sigue al día. Lo que me helaba la sangre, lo que me robaba el aliento, era la crudeza de su desprecio. La facilidad con la que mi dolor se convertía en su entretenimiento. Me quedé allí, en la penumbra del pasillo, contando los latidos de mi propio corazón, un tambor sordo y pesado en mis oídos. Cada latido era un segundo que se estiraba hacia la eternidad. La risa de Valeria se repitió, más suave esta vez, cómplice. En ese sonido no había amor, ni respeto, ni siquiera el fantasma de los 15 años que habíamos compartido. Solo había poder. El poder que ella ejercía sobre mí, un poder que yo mismo le había entregado en bandeja de plata. Un pensamiento, claro y afilado como un trozo de vidrio, se abrió paso en mi mente entumecida: no soy un hombre. Soy un chiste para ellas. Y en ese instante, en el frío silencio de mi propia casa, algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, cubierto por capas de vergüenza y gratitud mal entendida, comenzó a despertar. No fue un estallido de ira. Fue algo mucho más peligroso, fue la calma. La calma de un hombre que acaba de tocar fondo y se da cuenta de que ya no puede caer más. Esa risa, la que debía ser el sonido de mi sentencia final, se convirtió, sin que ellas lo supieran, en el pistoletazo de salida para mi liberación. Hace 4 años, yo era otro hombre. O quizás, era el mismo hombre, pero con la ilusión de control. Tenía mi propia empresa de logística, Soluciones Logísticas del Norte. No era un imperio, pero era mía. La había construido desde cero, con largas noches, café barato y una fe inquebrantable en mi capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos. Yo era bueno en mi trabajo. Podía orquestar el movimiento de 100 contenedores a través de 3 continentes como un director de orquesta dirige una sinfonía. Mi vida era un sistema complejo pero funcional. Y entonces, el sistema colapsó. Mi socio, un hombre en quien confiaba como en un hermano, resultó ser un fraude. Desvió fondos, falsificó facturas, y cuando el castillo de naipes se vino abajo, desapareció, dejándome solo con las ruinas, las deudas y la vergüenza. Recuerdo esos días como una película en blanco y negro.
Las llamadas incesantes de los acreedores. Las caras largas de mis empleados, personas que habían confiado en mí. Las noches en vela, mirando el techo, mientras el peso de mi fracaso me aplastaba el pecho, dificultando la respiración. La peor parte era la mirada de mi hermano mayor, Arturo. Arturo siempre había sido el ancla de la familia, el pragmático, el que nunca se equivocaba. Su decepción era un juicio silencioso que me seguía a todas partes. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido, Leandro?, me dijo una tarde, y sus palabras, aunque duras, no eran más que un eco de lo que yo me repetía a cada instante. Y en medio de ese infierno personal, apareció Valeria. En aquel entonces era mi prometida. Era hermosa, inteligente, directora financiera en una importante firma. Parecía un ángel descendido para salvarme. Se sentó a mi lado en la oscuridad de mi estudio, rodeado de notificaciones de embargo, y tomó mi mano. Esto no es tu culpa, mi amor, me dijo, su voz una caricia suave. Fue una traición. Eres un genio, pero demasiado confiado. Sus palabras fueron un bálsamo para mi ego destrozado. Lloré. Un hombre de 44 años, llorando como un niño en sus brazos. Y ella me consoló. Y luego, actuó. Con una eficiencia que me dejó asombrado, utilizó sus ahorros familiares, como los llamó, para pagar las deudas más urgentes, para negociar con los bancos, para detener la hemorragia. Me salvó. O eso creí yo. Unas semanas después, cuando el polvo comenzaba a asentarse, se sentó conmigo de nuevo. Puso sobre la mesa unos documentos. Mi amor, comenzó, con esa ternura calculada que llegaría a conocer tan bien. Tú eres el cerebro creativo, el genio de la estrategia. Tu mente no debería estar ocupada con el estrés del dinero, con las facturas y los impuestos. Déjame eso a mí. Yo te cuido. Confía en mí. Y yo confié. Ciegamente. Consumido por la gratitud y una vergüenza tan profunda que me quemaba por dentro, firmé. Firmé un acuerdo de bienes separados que, en la práctica, le daba a ella el control total sobre nuestras finanzas futuras. Era para protegernos, dijo. Para que si yo volvía a emprender y fracasaba, ella y nuestro patrimonio estuvieran a salvo. Sonaba lógico. Sonaba prudente. Sonaba como un acto de amor. No vi la trampa. No vi que no estaba firmando un escudo, sino los barrotes de una jaula. Una jaula dorada, sí, pero una jaula al fin y al cabo. Le entregué mi poder, mi autonomía, a cambio de la absolución de mi fracaso. Y ese fue el precio de mi vergüenza. Un precio que pagaría, con intereses, durante los siguientes 4 años. Vivir en la jaula dorada no era un infierno constante. Era peor. Era un lento goteo de veneno, administrado en dosis tan pequeñas que apenas te dabas cuenta de que te estabas muriendo por dentro. La humillación se convirtió en la banda sonora de mi vida, a menudo disfrazada de humor, de cariño condescendiente. Las carnes asadas de los domingos se convirtieron en mi calvario personal. Rodeados de amigos, con el olor a chorizo y arrachera en el aire, Valeria siempre encontraba el momento perfecto. Mientras yo estaba en la parrilla, concentrado en el punto exacto de la carne, ella se acercaba, me rodeaba con un brazo y, dándome una palmada en la espalda que se sentía más como un golpe, decía en voz alta para que todos oyeran: miren a mi Leandrito. Es un sol, un verdadero artista con el carbón. Pero si no fuera por mí para administrarlo, ya nos hubiera metido en otro lío. ¿Verdad, mi vida? Y todos reían. Una risa amable, cómplice. Y yo, con la espátula en la mano, forzaba una sonrisa y asentía, como el bufón de la corte que agradece el chiste del rey. Cada risa era una pequeña muerte. La dinámica con mi familia se envenenó también. Arturo, mi hermano, no podía soportar verme en esa posición. Una tarde, después de una comida familiar, me acorraló en el jardín. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de una frustración que apenas contenía. ¿Cuándo vas a volver a ser tú, Leandro? ¿No te das cuenta? Valeria te mantiene, y ni siquiera lo ves. Te pasea como un perrito faldero. Papá estaría decepcionado.
Sus palabras me atravesaron como cuchillos, porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero la vergüenza era un muro demasiado alto. Me di la vuelta y me alejé sin responder, dejando a Arturo con la palabra en la boca y añadiendo otra capa de resentimiento a nuestra ya fracturada relación. La humillación más dolorosa, sin embargo, ocurría en la intimidad, en los pequeños actos cotidianos. Yo seguía teniendo ideas. Mi mente no había dejado de trabajar. Un día, después de semanas de investigación, le presenté un proyecto. Era algo pequeño, de bajo riesgo, un software para optimizar rutas de entrega para pequeños comercios locales. Estaba emocionado. Era mi oportunidad de volver a sentirme útil, de demostrar que el genio de la estrategia no había muerto. Valeria escuchó pacientemente, mirando los números que yo había preparado con tanto esmero. Su expresión era neutra, ilegible. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego, con un suspiro casi imperceptible, cerró la laptop. No estamos para tirar el dinero en tus caprichos, cariño, dijo, su tono suave pero definitivo como el cierre de una bóveda. Concéntrate en tus cosas, en el jardín, en la casa. Y con esa simple frase, no solo mató mi proyecto. Mató la conversación, la esperanza, y una parte más de mi espíritu. Así pasaban los días. Yo era un prisionero en una casa de lujo, un fantasma en mi propia vida. Había perdido mi autonomía, el respeto de mi familia, y lo que era peor, mi propia voz. Estaba completamente atrapado, y la única persona que tenía la llave de la jaula era la misma que disfrutaba viéndome dentro. Hay momentos en la vida que actúan como una bifurcación en el camino. Para mí, ese momento llegó en un bar ruidoso y poco iluminado, con un vaso de whisky en la mano y la cara honesta y preocupada de mi único amigo verdadero, Fabián. Fabián y yo éramos amigos desde la universidad. Él era auditor financiero, un hombre que vivía entre números y balances, y tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar la mierda. Era directo, sin filtros, y el único que nunca se había tragado el cuento de la esposa salvadora. Hacía meses que no nos veíamos. Yo había estado evitando a todo el mundo, construyendo muros alrededor de mi jaula dorada. Pero Fabián era persistente. Esa noche, finalmente cedí su invitación. Te ves como la mierda, Leandro, fue su saludo, sin rodeos. No intenté negarlo. Simplemente me encogí de hombros y tomé un largo trago de mi bebida. El alcohol quemó mi garganta, un calor bienvenido en medio del frío interno. Hablamos de cosas triviales durante un rato, pero yo sabía que Fabián no me había traído hasta aquí para hablar de fútbol. Finalmente, se inclinó sobre la mesa, su voz bajó a un tono serio. Sacó su teléfono y lo deslizó hacia mí. En la pantalla, había un documento, un extracto bancario público de una empresa que yo no reconocía, Inversiones VIR, SADCB. Mira esto, cabrón, dijo Fabián, señalando una fecha con el dedo. Esta empresa se fundó justo 3 meses después de que firmaste ese acuerdo con Valeria. Las iniciales, VIR Valeria y Renata. ¿No te parece raro que sus ganancias se disparen, que compren 2 propiedades en la Riviera Maya, mientras a ti tu esposa te dice que no hay dinero para tus proyectos? Miré la pantalla. Los números bailaban frente a mis ojos, fríos, impersonales, pero contundentes. Sentí una punzada de lealtad, un reflejo condicionado por años de gratitud. Ella nos salvó, Fabián, argumenté débilmente. Es buena con los negocios. Quizás es dinero de su familia. Fabián soltó una risa corta y amarga. Despierta, Leandro. Una cosa es ser buena con los negocios y otra muy distinta es vaciarte los bolsillos con una sonrisa mientras te dice que te está cuidando. Te está desangrando lentamente, y tú se lo agradeces. Se inclinó aún más, sus ojos fijos en los míos. Solo te pido una cosa. Duda. Por primera vez en 4 años, permítete dudar de tu Santa Salvadora. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que nos despidiéramos. La duda. Era una semilla pequeña, pero una vez plantada en el terreno fértil de años de humillaciones, comenzó a germinar. Empecé a observar. A escuchar de verdad.
Noté la forma en que Valeria evitaba hablar de finanzas específicas, siempre usando términos vagos como las inversiones van bien. Noté la frecuencia con la que se reunía con Renata para almuerzos de hermanas que duraban horas. Noté la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando yo le hablaba de mis pequeñas ideas. La duda se convirtió en una sospecha, y la sospecha en una necesidad imperiosa de saber la verdad. Fabián no solo me había dado información, me había dado permiso para cuestionar mi propia realidad. Y eso fue el principio del fin para Valeria. La oportunidad se presentó una noche de martes. Valeria había recibido una llamada urgente y había salido de casa a toda prisa, dejando su laptop abierta sobre el escritorio de su estudio. Normalmente, yo nunca habría entrado en su espacio privado. Era su santuario, el centro de mando desde el cual dirigía nuestras vidas. Pero esa noche, la duda que Fabián había sembrado en mí era una comezón insoportable. Entré en el estudio con el corazón latiéndome en la garganta. La pantalla de la laptop iluminaba la habitación con un resplandor azulado. Me senté en su silla de cuero, que todavía guardaba el calor de su cuerpo. El cursor parpadeaba en un correo electrónico sin terminar. Por un momento, estuve a punto de levantarme y marcharme. Esto se sentía como una traición. Pero entonces recordé la risa de Valeria, la apuesta. ¿Qué era una pequeña traición comparada con eso? Moví el ratón y comencé a explorar. No sabía qué buscaba exactamente. Quizás un estado de cuenta, un correo sospechoso. Lo que encontré fue mucho peor. En su escritorio virtual había una carpeta con un nombre anodino, Planes Futuros. La abrí. Y dentro, un solo archivo me llamó la atención. Su nombre era Plan de Contingencia VR. VR Valeria y Renata. Hice doble clic. El documento se abrió, y el aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. Era un borrador de demanda de divorcio. Pero no era solo eso. Era un esquema meticuloso, detallado paso a paso, de cómo transferir la mayoría de nuestros activos líquidos a un fideicomiso en las Islas Caimán antes de presentar la demanda. El objetivo, escrito en negrita en el segundo párrafo, era claro: asegurar que LG, mis iniciales, reciba la mínima parte estipulada por la ley, dejándolo sin capital operativo para futuros emprendimientos. Leí el documento una y otra vez, mi mente luchando por procesar la frialdad calculada de cada frase. Y entonces, vi la fecha de creación del archivo. No era de la semana pasada, ni del mes pasado. El documento había sido creado hacía más de un año. Un año. Durante más de un año, mientras yo vivía mi vida de gratitud y sumisión, mientras ella me sonreía y me llamaba mi amor, había estado planeando activamente cómo destruirme financieramente, cómo asegurarse de que mi caída fuera total y definitiva. La gratitud que había sentido por ella, ese pesado manto que había cargado durante 4 años, se convirtió en cenizas y se desvaneció en el aire. La vergüenza que sentía por mi fracaso fue reemplazada por una ira fría y lúcida. Todo encajó. Las humillaciones, el control, el sabotaje a mis ideas. No eran los actos de una esposa preocupada. Eran las tácticas de una depredadora asegurándose de que su presa estuviera débil y aislada antes de dar el golpe final. Un pensamiento resonó en el silencio de la habitación, tan claro y sólido como una campana de iglesia: no fui salvado. Fui comprado. Y ahora, el contrato se termina. Copié el archivo en una memoria USB que encontré en un cajón. Borré el historial de archivos recientes. Cerré la laptop y salí del estudio, dejando todo exactamente como estaba. Pero yo ya no era el mismo hombre que había entrado. El Leandro sumiso, el esposo agradecido, había muerto en esa silla de cuero. En su lugar, había nacido un estratega. Y mi primer movimiento sería llamar a Fabián. A la mañana siguiente, me reuní con Fabián en su oficina. No era el bar oscuro de la otra vez, sino un espacio luminoso, lleno de archivos y pizarras blancas. Le entregué la memoria USB sin decir una palabra. Él la conectó a su computadora, leyó el documento, y su expresión pasó de la preocupación a una furia helada. «Hija de puta», murmuró, quitándose las gafas y frotándose los ojos.
Esto no es solo un divorcio, Leandro. Esto es premeditado. Es fraude. Me miró fijamente. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? Lo miré de vuelta, y por primera vez en años, mi voz sonó firme, sin un atisbo de duda. Tenías razón. Ayúdame. Quiero contraatacar. Fabián sonrió, una sonrisa feroz y decidida. Bienvenido de vuelta, cabrón. Ahora, vamos a trabajar. Las siguientes semanas fueron una clase magistral de clandestinidad. Compré un teléfono de prepago y un pequeño grabador de voz, del tamaño de un clip. Comencé a grabar conversaciones. No las discusiones obvias, sino los momentos sutiles, las llamadas con Renata en las que se burlaban de mi falta de ambición, las conversaciones con su abogado en las que usaba un lenguaje codificado para hablar de proteger los activos. Cada grabación era una pieza más del rompecabezas. Mi comportamiento en casa cambió, pero de una manera que Valeria no pudo detectar. Me volví aún más sumiso. Fingí una depresión más profunda, pasaba horas en el jardín, con la mirada perdida. Le pedía perdón constantemente por ser una carga. Tienes razón, mi amor, le decía con una voz quebrada. No sé qué haría sin mí. Soy un inútil. Y ella se lo tragó. Mi aparente colapso la hizo bajar la guardia. Se volvió más descuidada, más arrogante. Dejaba estados de cuenta a la vista, hablaba por teléfono con menos precaución. Creía que su presa estaba finalmente rota, lista para el matadero. No se dio cuenta de que el cordero se estaba afilando los dientes. Mientras tanto, en la vieja computadora de la oficina de Fabián, el verdadero trabajo comenzaba. Usando mis habilidades de logística, empecé a rastrear sus movimientos financieros. Fabián, con su experiencia como auditor, me enseñó a leer entre líneas, a seguir el rastro del dinero a través de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Descubrimos una red compleja que había tejido para ocultar el dinero que, legalmente, era de ambos. Era un trabajo meticuloso, agotador. Pasaba mis días fingiendo ser un hombre roto y mis noches convirtiéndome en un detective financiero. La ira se había transformado en un combustible frío y eficiente que alimentaba mi determinación. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de recuperar no solo el dinero, sino el hombre que Valeria había intentado enterrar bajo capas de humillación. Estaba diseñando la contraofensiva más importante de mi vida. Y el primer paso era construir la trampa perfecta. Para atrapar a una depredadora como Valeria, necesitaba la carnada adecuada. Tenía que ser algo tan tentador que su codicia anulara su precaución. Tenía que ser algo que encajara con su percepción de mí como un idiota con suerte, un tonto que tropieza con oportunidades que no sabe manejar. La idea surgió de mi propio campo de experiencia, la logística. Con la ayuda de Fabián, creamos una empresa fantasma. La llamamos Logística Transpacífica, SADCB. El nombre sonaba sólido, profesional. El negocio, la importación de cobalto de bajo costo desde la República Democrática del Congo, un componente esencial y volátil para las baterías de los autos eléctricos. Era un mercado de alto riesgo y alta recompensa, exactamente el tipo de apuesta que atraería a alguien como Valeria. El siguiente paso fue construir la fachada. Creamos un sitio web simple pero elegante, con fotos de archivo de minas y barcos de carga. Registramos un número de teléfono que desviaba las llamadas a un buzón de voz con un acento extranjero. Creamos perfiles de LinkedIn para un supuesto CEO suizo y un director de operaciones panameño. Pero la obra maestra fueron los documentos. Usando mis conocimientos, falsifiqué conocimientos de embarque, manifiestos de carga, pólizas de seguro y correos electrónicos de seguimiento de un supuesto cargamento que estaba en tránsito. Parecía real porque se basaba en la realidad de mi antiguo trabajo. Cada detalle, cada sello, cada número de contenedor, era impecable. Una vez que el escenario estuvo montado, llegó el momento de poner la carnada. Una noche, descuidadamente, dejé una carpeta con los documentos de logística transpacífica en el escritorio de mi pequeño estudio en casa. Sabía que ella no podría resistir la tentación de husmear. Y así fue.
Un par de días después, entró en mi estudio con la carpeta en la mano, una sonrisa burlona en su rostro. «¿Otra de tus ideas millonarias, cariño?», preguntó, agitando los papeles. Jugué mi papel a la perfección. Me encogí, le arrebaté los papeles con torpeza. «No es nada», tartamudeé. «Solo una idea loca de un viejo contacto. Probablemente no sea nada». Mi reacción fue exactamente lo que ella esperaba. La de un hombre inseguro, avergonzado de sus propias ambiciones. Pero su burla era una máscara. Vi el brillo en sus ojos. La codicia. Esa noche, desde la computadora de Fabián, vimos cómo empezaba a investigar. Buscó logística transpacífica, visitó nuestro sitio web falso, revisó los perfiles de LinkedIn. La carnada había sido mordida. Los días siguientes, se volvió extrañamente amable conmigo. Me preguntaba por mi viejo contacto, fingiendo un interés casual. Y yo le daba información a cuentagotas, haciéndome el tonto. Dice que es una oportunidad única, pero no sé, parece demasiado bueno para ser verdad. Esa fue la frase que la enganchó. Demasiado bueno para ser verdad para un idiota como yo, significaba una oportunidad de oro para una mente brillante como la suya. Decidió que tenía que apoderarse de esa oportunidad. Pero no podía hacerlo abiertamente. Tenía que ser su secreto. Y entonces, sucedió lo que habíamos estado esperando. Fabián, que había logrado colocar un rastreador en su sistema contable, nos alertó. Valeria había comenzado a mover grandes sumas de dinero. No de nuestras cuentas conjuntas, sino de las cuentas secretas en el extranjero que habíamos descubierto. Estaba liquidando activos, consolidando capital para invertir en logística transpacífica antes de que su estúpido marido la arruinara. Cada transferencia era una prueba más en nuestro arsenal. Cada dólar que movía era un clavo más en su propio ataúd financiero. Estaba cayendo en la trampa, una trampa construida con su propia arrogancia y mi conocimiento íntimo de su psicología. La cuenta regresiva para la cena de Navidad había comenzado. La noche del 24 de diciembre llegó con una frialdad impropia de Monterrey. La casa estaba deslumbrante. Valeria era una anfitriona impecable, y todo brillaba con una perfección gélida. El árbol de Navidad, enorme y sobrecargado de adornos de plata y cristal, parecía un monumento a la opulencia. La mesa estaba puesta para 20 personas, con una vajilla que solo se usaba en ocasiones especiales y un centro de mesa que parecía sacado de una revista. El aire olía a pavo rostizado, a vino caro y atención. La familia de Valeria llegó primero, ruidosa y triunfante. Su madre, una mujer cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Su padre, un hombre silencioso que siempre parecía estar calculando el valor neto de todo lo que veía. Y Renata, su hermana, que me miró con una mezcla de lástima y desprecio que me revolvió el estómago. Se sentían como conquistadores llegando a reclamar su territorio. Mi familia llegó después, y la diferencia era palpable. Mis padres, mayores y cansados, parecían encogidos en el lujo ajeno. Y mi hermano, Arturo. Apenas me miró. Su resentimiento era una barrera de hielo entre nosotros. Se sentó lo más lejos posible de mí, junto a Valeria, riendo de sus chistes, validando su poder. Cada una de sus risas era una pequeña traición que se sumaba a la cuenta. Yo me movía entre los invitados como un fantasma, rellenando copas, sonriendo, asintiendo. Era el anfitrión invisible. Por dentro, sin embargo, no era un fantasma. Era un soldado en la víspera de la batalla final. Cada nervio de mi cuerpo estaba alerta, cada sentido agudizado. Repasaba el plan en mi mente, una y otra vez. No sentía miedo. Sentía una claridad absoluta, una calma aterradora. La cena fue una obra de teatro. Historias, anécdotas, risas forzadas que no lograban ocultar las corrientes subterráneas de hostilidad. Valeria era la estrella, por supuesto. Contaba historias en las que yo siempre era el personaje secundario y ligeramente cómico. El que se perdió en su propio vecindario. El que intentó arreglar el lavavajillas y terminó inundando la cocina. Todos reían, incluso mi propia familia.
Y yo sonreía, el perfecto esposo bonachón y algo torpe. Finalmente, después del plato fuerte, llegó el momento. Valeria se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para llamar la atención. Un silencio expectante se apoderó de la mesa. Querida familia, queridos amigos, comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad. En estas fechas tan especiales, es importante reflexionar. Pensar en los nuevos comienzos, en la valentía de cerrar ciclos y dejar ir lo que ya no nos sirve para crecer. Su mirada se posó en mí. Era una mirada de depredadora, llena de un triunfo cruel. Sacó un sobre grande de Manila de su bolso y caminó lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie a mi lado. Y hablando de nuevos comienzos, dijo, colocando el sobre frente a mí, sobre el mantel inmaculado. Feliz Navidad, cariño. Dentro del sobre, lo sabía, estaban los papeles de divorcio. Renata sonrió abiertamente, sin disimulo. Arturo desvió la mirada, incómodo pero cómplice en su silencio. El resto de la mesa contuvo la respiración, esperando el drama, esperando mi colapso. Esperando el gran final del poema que Valeria había escrito para mí. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 20 pares de ojos estaban fijos en mí, esperando una reacción. Esperaban lágrimas, gritos, súplicas. Esperaban al hombre roto que Valeria les había descrito. Lentamente, alcancé el sobre. Mis manos no temblaban. Lo abrí con calma y saqué los documentos. Petición de divorcio, leí en mayúsculas. Mis ojos recorrieron las cláusulas, reconociendo el lenguaje del documento que había encontrado en su computadora. Al final, su firma, elegante y segura. Levanté la vista y la miré. Ella sonreía, una sonrisa de victoria absoluta. Y yo le devolví la sonrisa. Saqué una elegante pluma de mi saco, la misma que usaba para firmar contratos importantes en mi vida anterior. La destapé con un clic satisfactorio y, con una caligrafía firme, firmé en la línea punteada. Sin dudar. Gracias, Valeria, dije, mi voz tranquila resonando en el silencio. Esto, lo necesitaba. Deslicé los papeles firmados de vuelta hacia ella. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, una microexpresión de confusión. La reacción no encajaba en su guión. De hecho, continué, inclinándome para tomar algo de debajo de mi silla, yo también tengo un regalo para ti. Puse sobre la mesa una caja rectangular, envuelta en un lujoso papel dorado y con un lazo de seda rojo. Era del tamaño perfecto para una carpeta de documentos. La confusión en el rostro de Valeria se mezcló con desconfianza. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz un poco más aguda de lo normal. Tu regalo de Navidad, respondí simplemente. Con manos vacilantes, rasgó el papel. Debajo, había una carpeta de cuero negro, de aspecto caro y profesional. La abrió. Y entonces, vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Vi cómo sus ojos se abrían con una incredulidad que rápidamente se transformó en pánico puro. La primera página era un estado de cuenta detallado de Logística Transpacífica, SADCB, mostrando sus millonarias inversiones, hechas desde paraísos fiscales. Pasó la página con dedos temblorosos. La segunda contenía copias notariadas de las transferencias bancarias desde sus cuentas secretas, esas que creía indetectables. La tercera página era un informe pericial firmado por Fabián, detallando con una precisión quirúrgica el delito de ocultación de bienes conyugales y fraude fiscal. Y la cuarta, la última página, era una demanda civil preaprobada por un juez, no solo reclamando el 100% de los bienes que había intentado ocultar, sino también una suma adicional por daños y perjuicios que la dejaría, efectivamente, en la ruina. Levantó la vista, sus ojos buscando los míos, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Parecía un pez fuera del agua. Y entonces hablé, mi voz aún tranquila, pero ahora llena de un acero que nadie en esa mesa me había escuchado usar jamás. Tú eres experta en finanzas, Valeria. Yo solo soy un tipo de logística. Y en mi trabajo aprendí una lección fundamental: cada movimiento, por pequeño que sea, deja un rastro.
Un número de serie, un código de barras, una entrada en un manifiesto. Tú, mi amor, dejaste un rastro muy, muy grande. El mundo pareció detenerse. Valeria estaba pálida como un fantasma, sus manos aferradas a la carpeta de cuero como si fuera el borde de un precipicio. Renata fue la primera en reaccionar. Se puso de pie de un salto, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de mármol. ¿Qué es esto?, gritó, señalándome con un dedo acusador. Te atreviste a engañar a mi hermana. Tú, un don nadie, un fracasado. Sus palabras eran veneno, pero ya no me afectaban. Mi atención estaba en otra parte. Estaba en mi hermano, Arturo. Durante toda la escena, Arturo había permanecido inmóvil, su rostro una máscara de conflicto. Pero ahora, lentamente, se puso de pie. Caminó hacia Valeria, le quitó la carpeta de las manos temblorosas y comenzó a hojear los documentos. Lo vi leer. Vi cómo sus cejas se fruncían en concentración, cómo sus labios se apretaban en una línea delgada. Vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó, como una ola. No fue una comprensión intelectual, sino visceral. Vio la traición de Valeria, la manipulación, la crueldad calculada. Y vio mi contraataque, la estrategia meticulosa, la paciencia de un cazador. Levantó la vista. Pero no miró a Valeria. No miró a Renata. Me miró a mí. Y en sus ojos, por primera vez en 4 largos y dolorosos años, no vi decepción. No vi lástima. Vi una mezcla abrumadora de shock, de arrepentimiento y, sobre todo, de un inmenso y poderoso orgullo. Vio al hermano que creía haber perdido. Al estratega. Al hombre. Ignorando a todos los demás, caminó hacia mí. El hombre que me había llamado mantenido, el que me había dado la espalda, se detuvo frente a mí. El silencio era total. Puso una mano pesada sobre mi hombro. Su agarre era firme, real. Perdóname, hermano, dijo, su voz ronca por la emoción. Por favor, perdóname. En ese momento, supe que había ganado. No la batalla legal. No la guerra financiera. Había ganado algo mucho más importante. Había recuperado a mi hermano. Había recuperado mi honor. Y esa era una victoria que ningún dinero podía comprar. Las lágrimas que no había derramado por la humillación, amenazaron con salir por la redención. Asentí, incapaz de hablar, y le devolví el apretón en el brazo. El círculo estaba completo. La implosión de la familia de Valeria fue rápida y silenciosa. No hubo más gritos. La arrogancia de Renata se desvaneció, reemplazada por una mirada de pánico. Sus padres, por primera vez, parecían viejos y vulnerables. Recogieron sus cosas en un silencio humillante y se escabulleron por la puerta principal como ladrones en la noche. Valeria se quedó atrás, sentada, mirando fijamente la carpeta de cuero, la arquitecta de su propia ruina. Mi familia se quedó, pero el ambiente era denso y pesado. Mis padres me miraban con una mezcla de asombro y culpa. Arturo no se apartaba de mi lado, su presencia un ancla silenciosa. No dije nada más. No había nada más que decir. La evidencia hablaba por sí sola. Me acerqué a mi madre, le di un beso en la frente. Estreché la mano de mi padre. Le di una última mirada a la mujer que había sido mi esposa, ahora una extraña sentada en medio de los restos de su imperio. Luego, me puse el abrigo y caminé hacia la puerta. Arturo me siguió. ¿A dónde vas?, preguntó. A casa de Fabián, respondí. Necesito aire. Voy contigo, dijo, sin dudarlo. Esa noche no hubo celebración. No hubo brindis victoriosos. Solo el peso de lo que había sucedido. La batalla legal, como habíamos previsto, fue corta y brutal para Valeria. Atrapada por su propio fraude, con pruebas irrefutables en su contra, su abogado le aconsejó llegar a un acuerdo. Lo perdió casi todo. La casa, las inversiones, el dinero oculto. La noticia se esparció por el exclusivo círculo social de San Pedro como un incendio forestal en temporada de sequía. La reina había sido destronada, no por un rival, sino por el bufón de su propia corte.
Los siguientes 6 meses fueron un borrón de trabajo duro y sanación. Con el capital que recuperé, no compré una casa nueva ni un auto de lujo. Invertí en mí mismo. La escena se transforma en un montaje rápido y esperanzador. Vemos a Leandro y Arturo, en ropa de trabajo manchada de pintura, riendo mientras pintan las paredes de una oficina modesta en un edificio sin pretensiones. Un letrero en la ventana dice, LIA Soluciones Logísticas. Leandro está en una pizarra blanca, dibujando diagramas de flujo complejos, su rostro encendido por la pasión de su trabajo. Arturo está al teléfono, negociando con un proveedor, su voz llena de una confianza renovada en su hermano. Vemos a Leandro en un apartamento más pequeño, pero lleno de luz y de sus cosas. Cuelga sus propios cuadros, abstractos y llenos de color. Pone un disco de jazz, llenando el espacio con música que Valeria siempre había odiado. Se sienta en su balcón con una taza de café, simplemente mirando la ciudad despertar, una expresión de paz en su rostro. Vemos una comida familiar. Ya no en una mesa opulenta y tensa, sino en la pequeña cocina del apartamento de Leandro. Todos están apretados, pero ríen. Arturo cuenta un chiste malo, y hasta mi padre suelta una carcajada. La relación con su familia, rota durante años, se está reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, sobre una base de honestidad y respeto mutuo. La escena final. Es Nochebuena, exactamente un año después de la cena que cambió todo. Estamos en el apartamento de Leandro. La mesa es pequeña, la decoración es sencilla pero cálida. Un pequeño árbol en una esquina, luces parpadeantes alrededor de la ventana. Alrededor de la mesa están las personas que importan. Sus padres, ahora relajados y sonrientes. Arturo, su esposa y sus hijos, que corretean por el salón. Y Fabián, su amigo leal, que levanta su copa. Quiero proponer un brindis, dice Fabián, su voz clara y fuerte. Por el mejor estratega que conozco. Por un hombre que nos enseñó que la verdadera fuerza no está en no caer, sino en saber cómo levantarse. Todos levantan sus copas. Arturo me mira a través de la mesa y añade, por mi hermano. El hombre más inteligente y fuerte que conozco. Chocamos nuestras copas. El sonido es limpio, alegre, real. Más tarde esa noche, después de que todos se han ido, Leandro se queda solo en su sala de estar, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Sostiene una copa de vino en la mano. No hay amargura en su rostro, ni siquiera el rastro de un triunfo. Solo hay paz. Una paz profunda y ganada a pulso. Suena su teléfono. Es un mensaje de texto de un número desconocido. Espero que te pudras. Es Valeria. Leandro mira el mensaje, y por primera vez, una sonrisa genuina y ligera se dibuja en su rostro. No responde. Simplemente borra el mensaje y vuelve a mirar la ciudad. Un monólogo interno final cierra la historia, mientras la cámara se enfoca en su rostro sereno. Valeria apostó a que me quedaría sin nada. Y en cierto modo, tenía razón. Perdí una casa lujosa que nunca se sintió como un hogar. Perdí autos caros que me llevaban a lugares donde no quería estar. Perdí una vida de apariencias que me estaba ahogando. Lo perdí todo, para finalmente encontrarme a mí mismo. Y eso, la paz, el respeto propio, el amor de mi familia, eso es algo que su dinero nunca podrá comprar. La cámara se queda en su rostro, en su sonrisa tranquila. Ha encontrado la verdadera riqueza. Ha encontrado la libertad. Ha vuelto a casa.